Saludos, mi gente, a todos. De parte de Testimonio de la Verdad, esperemos que la hayan pasado bien este fin de semana. Y si usted vive aquí en Estados Unidos, esperemos que este fin de semana que fue largo, la haya pasado bien con su familia, con sus seres queridos. Y nuevamente, bienvenido a un estudio más de Testimonio de la Verdad. Y les soltamos a todos ustedes, si están en su casa o en algún lugar, que tenga su Biblia en su mano, para que usted no pierda el tiempo aquí y vaya a pensar que le estamos vendiendo gato por liebre, ¿qué se dice? Así que si usted está aquí, mi gente, escuchando este en vivo, es por algo. Esto no es casualidad, mi gente, que usted está aquí. Si usted está aquí es para aprender lo que Testimonio de la Verdad vas a decir. Siempre le decimos que para poder entender la Biblia, mi gente, hay que entenderla de una manera no literal para poder entender el contenido bíblico. Siempre se lo decimos y siempre se lo vamos a decir, que la Biblia no es un libro literal. Y si lo comprende y lo entiende de una manera literal, siempre va a tener duda y siempre va a estar confundido de que se contradice, si lo toman de una manera literal. Siempre le decimos eso a ustedes, mi gente, que la Biblia no es literal, completa. Vamos a esperar a que se vayan conectando más personas. Y para comenzar, mi gente, ustedes saben, va a estar muy interesante lo que se va a decir aquí. Y lo que usted vaya a escuchar aquí, lo va a escuchar por primera vez. Entonces, como ya tú le acabas de decir, lo que usted va a escuchar aquí, lo va a escuchar por primera vez en su vida, porque nosotros no repetimos de ningún ser humano en la tierra. Porque entendimos y comprendimos que el repetir es el problema de aquí, de la mentira. Repetimos sin tener pruebas, sin nada. Solamente repetimos porque alguien nos dice, porque le tenemos confianza a una persona o a un líder o a quien sea, y repetimos eso. Entonces eso es muy peligroso a nivel del que quiera buscar su verdad e investigar y todo eso. Exacto. Así que siéntanse cómodos, mi gente, para que comencemos. Y así podamos aprender. Mira que hay un comentario que decía ahí una persona, me llamó la atención. Dice que el hermano del papá, o sea, el tío, me imagino, el tío de esa persona, dice que lo llevaron a la cárcel ayer, nomás por un templo, que discutían sobre el terreno. Lo malo que el pastor es un misionero, él fue a denunciarlo. ¿Qué piensan? Nosotros siempre pensamos lo mismo, por eso es que nosotros siempre le decimos a ustedes que los cristianos, ni esa gente quieren a Jesús, el reino de Cristo aquí, papá. Y cuando te lo decimos a ti, te lo decimos con base y fundamento y sabemos por qué te lo estamos hablando. ¿Ok? Eso es una prueba ahí, para que ustedes entiendan. Entonces, a todos aquellos que están aquí en esta hora, abra su Biblia, señores, en Juan capítulo 1, verso 14. Sí. Tú sabes que nosotros, lo que vienen escuchando un tiempo para acá, nosotros siempre le hemos explicado a la persona y siempre le hemos dicho el significado
qué significa la palabra carne. Ya ustedes saben lo que han visto los videos anteriores de nosotros, los en vivo que hemos dicho, los otros videos que hemos sacado. Siempre le venimos explicando a las personas el significado de la palabra carne. ¿Qué significa la carne? Si usted sabe el significado de la palabra carne, esto ya viene siendo algo como un paso adelantado a lo que queremos explicar en este tema. Sí. Ya va a tener un paso adelantado si usted entendió y comprende qué significa la palabra carne en la Biblia. Y así se le va a hacer más fácil entender y comprender lo que le vamos a leer a continuación a todos ustedes, mi gente. Así que abran su Biblia en Juan 1:14. Juan 1:14. Y vamos a leerlo ahí. Para poder entender algo aquí muy interesante, muy importante que se dice ahí. Dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne. Y lo queremos dejar ahí para nosotros aquí hablar con ustedes y preguntarle a ustedes ¿qué te dice tu Biblia? Recuerda que tu Biblia y tú hablan cara a cara. La Biblia te habla a ti cara a cara. Cuando tú la abres y tú la lees, te habla cara a cara. Como si a un amigo. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Estamos en Juan capítulo 1, verso 14. Y el texto cita de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne. Nosotros queremos saber, o mejor dicho, testimonio a la verdad. Quieres saber si tu Biblia que tú tienes en la mano te dice a ti que el verbo fue hecho un ser humano. Eso es lo que te está diciendo tu Biblia, que tú tienes abierta. Tu Biblia te dice a ti que el verbo fue hecho un hombre masculino. Eso es lo que te está hablando la Biblia. Porque queremos saber qué es lo que te dice tu Biblia. Exacto. Ya entienden lo importante de entender y comprender los términos que hay en la Biblia. Que si tú no lo entiendes, los líderes van a hacer contigo lo que a ellos les dé su gana. Y la misma élite va a hacer contigo lo que a ellos les dé su gana, porque tú no entiendes. Y como tú no entiendes, tú tienes una ignorancia sobre algo que tú no comprendes. Y ellos hacen contigo lo que les da su gana. Volvemos a repetir. ¿Qué te dice tu Biblia? Estamos en Juan capítulo 1, versículo 14. Sí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí no está diciendo que el verbo se hizo un ser humano. O que el verbo se hizo del sexo masculino. Sí, no, exactamente. O sea, ahí nosotros no queremos que usted vaya a pensar, si no ve por primera vez, que usted quiere decir lo que usted le da su gana. No, papá. Tiene que despertar y tiene que saber qué es lo que te está diciendo tu Biblia a ti. Te lo estamos señalando, porque yo sé que tú siempre has pensado otra cosa. El mundo entero siempre ha pensado otra cosa y los líderes te dicen a ti lo que tú siempre has pensado, papá. No es lo que yo estoy diciendo aquí o testimonio la verdad está diciendo aquí. Es lo que tu Biblia te dice a ti. Y queremos que tú seas consciente y te estamos haciendo esa pregunta. ¿Qué te dice tu Biblia a ti?
que el verbo fue hecho un ser humano o un hombre masculino. Eso es lo que te dice la Biblia. La King James, es en inglés, te dice a ti, the word was made flesh. Te dice a ti, para toda aquella persona que entiende en inglés. En King James, la King James en inglés. No te dice a ti, the word was made a human being. O a man. Ni la King James te lo dice a ti. Papá. Eso para lo que andan por ahí en inglés. Sí. Pero hay una versión bíblica que se llama de la siguiente manera. Se llama la Nueva Versión Internacional, se llama. Que es así, te dice a ti. Y el verbo se hizo hombre, te dice a ti. Pero le digo por qué eso está afuera. Y vendían de ese libro. ¿Tú sabes por qué? Adivinen por qué. Porque ellos tuvieron la osadía y sacaron esa versión y la vendieron. ¿No saben por qué? Por la ignorancia de la gente. Porque si usted sabe y su líder le dice a usted de antemano qué significa la carne, término bíblico, eso no sale. La Nueva Versión Internacional no sale. Exacto, no la sacan para venderla. No la tiran, papá. Pero al tú no saber, entonces tú crees que alguno que se cree más inteligente que otro dice, oh, este es mejor porque esta me lo explica mucho más claro. Sí, mira, aquí te dice a ti que es un hombre. Y ahí vas tú a comprarla. Entonces, a los que están entrando nuevos, estamos en Juan capítulo 1, verso 14. Y estamos preguntando que si tu Biblia, excepto la Nueva Versión Internacional, que es un disparate, no sé quién fue que salió con esa. Si tu Biblia te dice a ti que el verbo se hizo un ser humano o un hombre masculino y caminó aquí entre nosotros. Eso es lo que te dice tu Biblia. Porque no queremos salirnos de contexto. Por eso le dijimos a ustedes en el último en vivo, explicamos eso. Y la gente lo que está pendiente a otras cositas que uno suelte. Exacto. Por eso le estamos diciendo que las personas que han entendido el término carne, qué significa la carne a nivel bíblico, va a entender qué es lo que están tratando a ti, Juan, de decirte a ti aquí con esto. Uh-huh. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. No te está diciendo ahí que aquel verbo fue hecho un hombre. No te está diciendo tampoco que aquel verbo fue hecho un ser humano. No te dice eso. Te dice a ti el verbo fue hecho carne. Y para poder entender qué significa la palabra carne, la hemos explicado montones de veces. Uh-huh. Por eso le decimos a ustedes que el que entienda va a tener ya pasos adelantados y va a entender qué es lo que está tratando de decirte a ti, Juan, qué es lo que está tratando de enseñarte o tratar de como para que tú entiendas, porque él está hablándote aquí que el verbo se hizo carne. Él no te está diciéndote a ti ahí que el verbo se hizo un hombre o que el verbo se hizo un ser humano. No, pero tú sabes que con esto que estamos nosotros trayendo a la mesa, esto derrumba mucha teoría que la gente tiene. Porque muchos van a decir, pero el verbo Jesús. Eso no está en la Biblia en ningún lado, que el verbo Jesús. Eso no está en la Biblia, papá. Porque eso es lo que te estamos hablando. Porque los teólogos van a decir, pero el verbo Jesús, él no es Jesús. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Y tú lo sabes.
que se lo quieran vender a la gente de otra forma, eso es otra cosa ya para mercadería de ellos mismos, de vender su libro. Mira, esa es la nueva versión internacional. Exacto. Para los literalistas se la mandaron así de línea, para que le entiendan mucho mejor y más claro. Entonces ahí hicieron millones de dólares con eso, contigo. Entonces la Biblia en ningún lado dice que el verbo Jesús, eso no está en la Biblia en ningún lado. En ningún lado, eso está en la Biblia. Jesús venía hablando de eso, del verbo, dando testimonio del verbo, papá. Entonces, como ya ustedes tienen su Biblia en su mano abierta, vamos a darle ahora otro versículo bíblico. Juan 8:54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesucristo ahí le está diciendo a la multitud que Él no habla de sí mismo, Él no habla de Él. Él no habla de Él, no está hablando de Él. Papá. Se lo vamos a repetir de nuevo. Repíteselo. Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ok. Juan 8:54. Exacto. Entonces vamos a leerle ahora aquí un pequeño conversatorio que él tuvo con Pilato aquí, para lo que están arreguindados de la hermenéutica, que con un solo versículo no se puede hacer una doctrina o una enseñanza. Juan capítulo 18, versos 37 al 38. Vamos a leerlo ahí eso. Sí. Dice: le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿A qué fue que vino Jesucristo? ¿A qué fue que vino Jesucristo aquí? Jesús está hablando aquí y le dice a Pilato que él vino aquí a dar testimonio de la verdad. Aquí. Sí, no lo estamos inventando nosotros. El teólogo sabe eso. Y los líderes. Que él vino a hablar de algo aquí. En todos los evangelios está escrito eso. Que Jesucristo vino aquí a hablar de algo. Aquí se lo está diciendo aquí. A Pilato. Entonces vamos a leerle el verso 38 ahora. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ok. Miren qué chulo ese escenario. Cuando nosotros estábamos estudiando el Evangelio de Juan, tú te quedas con ansia de saber. Wow, pero mira, lo dejaron incógnita. Sí. Él le preguntó y salió. Exacto. ¿Qué es la verdad? Él hace la pregunta porque, ok, tiene un conversatorio y tú vas teniendo el contexto. Jesucristo le dice a él que él vino aquí a hablar de la verdad. O sea que no era de él, que No estaba es lo hablando. mismo, porque en Juan 8:54 él te dice a ti, le dice a ellos, yo no hablo de mí mismo, porque Exacto. si no mi gloria nada es. Exacto. Yo no estoy hablando de mí. Sí. En primer lugar, a Pilato él le habla y le dice: yo vine a hablar aquí y a dar testimonio de la verdad, no de mí mismo. En ningún lado, en ninguna Biblia te dice a ti: yo vine a hablar de mí, Pilato. Exacto, porque en el 8:54 lo dice. Exacto. 8:54, que le leímos ya a ustedes. Exactamente. Que si se glorifica él mismo, su gloria nada es. O sea que Jesucristo no estaba glorificándose él mismo, sino que él vino dando testimonio a, como se lo dijo a Pilato, yo vine a dar testimonio a la verdad. Uh-huh. O sea que aquí Jesús hablaba de algo. Uh-huh. Y a Pilato le dice: yo vine a dar testimonio de eso, de la verdad. Sí. No de mí, no de mí mismo, no, de la verdad. Ajá. Entonces Pilato le dice a él
como cualquiera de ustedes le preguntaría a cualquier gente, entonces, ¿qué es la verdad? O el propio Jesucristo si estuvieran de frente. Sí. ¿Qué es la verdad, Jesús? ¿Y qué es la verdad entonces? Entonces la misma pregunta va hacia ustedes. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Que Jesucristo hablaba en tu Biblia. Según Jesucristo, Él te hablaba a ti de la verdad. Ahora, la pregunta que le hacemos a ustedes es, ¿qué es la verdad? ¿O se la hacemos al mismo Jesucristo? Exacto. ¿Qué es la verdad? Que Él está hablando con Pilato. ¿Y que Él le hablaba a ellos? A los israelitas. Exacto. Y que ahí te está queriendo decirte a ti que hay una sola verdad que hay. Una sola verdad que hay. Una sola, no hay muchas verdades, mi gente. Es una sola verdad que está hablando Jesucristo ahí a Pilato. Que Él daba testimonio de eso, no de muchas verdades por ahí, regadas. Sí, como hay gente que nos escribe a nosotros, que nos recomiendan canales, que esos canales dicen muchas verdades. Entonces, yo le contesté en un video que por ellos decir muchas verdades, por eso no me interesa escucharlo, porque están diciendo muchas verdades. Y cuando dicen muchas verdades, lo que están hablando es mucha mentira. Papá. Entonces aquí, la verdad que a la gente le tiene que interesar es una sola. Una sola. Y esa verdad que está aquí, que Jesucristo estaba dando testimonio de esa verdad cambiaba el mundo. Sí. No simplemente... Y que 2 o 3 gaticos. 2 o 3 gente, no, era el mundo completo, mi gente. Era una verdad que cambia el mundo. Una sola. Sí. Una sola. Esa sola verdad va a cambiar el mundo, mi gente. Esa verdad que estaba dando Jesucristo aquí, que le digo a Pilato, yo vine a dar testimonio de la verdad. De una sola verdad que hay, mi gente. No 2 ni 3. Cuando Jesucristo dice, escucha, que Él es el camino, la verdad y la vida, Él te está diciendo a ti algo y tú no estás entendiendo eso. ¿Tú sabes lo que Él te quiere decir a ti? Que Él es el Señor, el mediador. Eso es lo que Él está hablando. Papá, no te confundas, no te vayas por otro lado. O cualquier pastor que sepa de que supuestamente Biblia y mande mensajito, se lo decimos por ahí mismo. Eso no es, papá, lo que significa. Pues nosotros meditamos eso demasiado. ¿Sabes que en una Jesucristo dice así? Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Lo que Él te quiere decir a ti es que Él es el Señor, el mediador. Eso es Jesús. Papá. Y ya explicamos aquí bastantes veces qué es un Señor. Que no es un tipo. No es eso. Ok. Entonces, volviendo al tema aquí. Exacto, aquí. Jesucristo le dice a Pilato que Él vino aquí a hablar de la verdad. Y Pilato le dice a Él, ¿qué es la verdad? Y nosotros te preguntamos a ti, a todo el que está ahí, viendo a nosotros en el en vivo, ¿qué es la verdad? Le pueden mandar mensajito a sus pastores o mandarle el link. Porque una sola es que hay. Es una sola verdad. No 2 verdades, ni 3 verdades, ni 5 verdades. Es una sola. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Te dice a ti, Jesucristo, hablando con Pilato. No lo que nosotros nos estamos imaginando, sino lo que la Biblia misma te está a ti revelando. Y diciéndote a ti mismo en tus ojos que Jesús está hablando de una verdad, una sola. Y esa sola verdad cambia el mundo. Esa verdad que Él viene aquí hablando, mi gente. O sea, una sola verdad que cambia el mundo. No sé si se está imaginando qué verdad puede ser esa. Qué verdad tan grande puede ser esa verdad que puede cambiar el mundo. No que yo descubrí que la tierra era plana. Eso no va a cambiar el mundo. O que yo descubrí que es un solo Dios. Eso no cambia el mundo.
que yo descubrí que uno sentado y un solo trono y uno sentado, eso no cambia el mundo. Es una sola verdad y esa verdad va a cambiar el mundo, mi gente. Una sola. ¿Qué verdad era esa? Que el propio Pilato le pregunta a él, ¿qué es la verdad? ¿Qué es esa verdad que tú estás hablando? Porque si ustedes lo tienen de frente y saben que esa verdad va a cambiar el mundo, ¿ustedes quieren saberla? La persona quiere saber eso. Claro. Que esa verdad que cambie el mundo. Que esa sola verdad va a cambiar este sistema establecido aquí. Todo lo que esté establecido cambia. Va a cambiar automáticamente. Sí, porque la Biblia le dice a la gente, cada vez que la leen, que el Hijo de Dios apareció aquí para deshacer las obras de Satanás. Y las obras de Satanás tú las ves todos los días. Si te asomas por la persiana, la ves. Si prende la televisión, la está viendo. Si va a la escuela, la ve. Si va a los hospitales, también la está viendo. Exacto. Si va a la biblioteca, también tú la ves. Si va al cementerio, también se ve. Las obras de Satanás. Vamos. Entonces, la pregunta es, otra vez, porque no nos queremos salir del tema. ¿Cuál es la verdad? Según Jesucristo. La conversación que tiene Jesús con Pilato. Exactamente. Juan 18:37 al 38. Según Jesucristo y lo que él hablaba, no nos crean a nosotros. Lo que Jesucristo hablaba, en todo lo que él hablaba en los evangelios, la verdad que él dice está aquí en Juan 1, verso 1. Busca tu Biblia para que la lea. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, como te dice Juan 1:14, se hizo carne, se hizo una ley. Eso es lo que te está hablando la Biblia, papá. Que ese verbo se hizo una ley y habitó entre ellos. Te dice tu Biblia. Exacto. Y Jesucristo, y ese que está hablándote aquí a ti, ese que está diciendo eso, te da a entender que él pertenecía al cuerpo de Jesús. Ese. Vamos a leerle Juan 1:14 de nuevo, para que así pueda entender la persona qué es lo que nosotros estamos hablando. Te dice a ti, como se lo explicamos al principio, y aquel verbo fue hecho carne. No te está diciéndote a ti ahí que el verbo se hizo un ser humano. Si tú lees tu Biblia, no te está diciéndote a ti eso. No te está diciéndote a ti tampoco que se hizo un hombre de carne y hueso. Ajá. No te está diciéndote eso a ti la Biblia. Te dice a ti la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne. No te está diciendo, repetimos, que se hizo un ser humano. Y aquel verbo se hizo un ser humano. No te dice eso la Biblia. Y caminó entre nosotros. Exacto. No tampoco te está diciendo a ti eso. Y caminó. No, tampoco te dice eso. Vamos a leérselo ahora corrido. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y ya ustedes saben qué significa la carne. Y habitó entre nosotros. Ahí, como te dice a ti, y habitó entre nosotros. El que está escribiendo esa parte ahí, le está dando a entender al lector que él se está incluyendo en el grupo de personas donde la carne, donde el verbo se hizo carne, habitó. Te dice a ti ahí, y habitó entre nosotros. ¿Pero quién? ¿Quién fue que habitó?
Un hombre, un ser humano. No te está diciendo a ti que fue un ser humano que habitó entre ellos. Te dice a ti, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No que caminó, habitó entre ustedes, entre nosotros. El que está escribiendo ahí ese pasaje te está dando a entender a ti que el verbo habitó entre, no que caminó, entre. Y ese verbo era que regía lo que estaban en el verbo. Lo que estaban en el verbo y el verbo estaba en ellos. Ese verbo que se hizo carne ya lo regía a ellos. Ya regía a ese cuerpo, ya regía a ese grupo de personas. Ese verbo que se hizo carne, para ellos ese verbo se hizo una ley, se hizo que era que lo regía. Ese verbo regía a ese cuerpo, donde el que está escribiendo te está diciéndote a ti que ese verbo habitó entre nosotros. Exacto. Vamos a repetirlo de nuevo. Abre tu Biblia, Juan capítulo 1, verso 14. Búscala. Porque no queremos que tú estés pensando cosas raras y diciendo cosas aquí raras. Porque tú no me tienes que culpar a mí de lo que tu Biblia te dice a ti en tu cara. ¿Qué te dice tu Biblia tuya, que tú tienes por verdad y por palabra de Dios? Olvídate de nosotros. Nosotros queremos saber qué te está diciendo tu Biblia. Si te dice a ti que se hizo un ser humano, que si eso es lo que te dice tu Biblia. Entonces, si tu Biblia te dice eso a ti, apagamos el canal y cerramos esto aquí. Y sé feliz, tranquilo, no hay problema. Sí. Papá, ni en inglés te lo dicen a ti, ni en ningún otro idioma te dicen a ti que se hizo un ser humano, o que se hizo un hombre de sexo masculino, de carne y de hueso, y caminó aquí. ¿Te habla de eso tu Biblia? ¿O te dijeron eso fue a ti los sabios y entendidos? O la élite. La élite fue que te dijo eso a ti, papá. Exacto, entonces Fue la élite que le dijo eso. exactamente, o sea que la gente se está preguntando, ¿ok? Espérate, no te enojes con nosotros, papá. Tú lo que tienes que reconocer y Exacto. decir, la Biblia no me está diciendo eso a mí. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el término carne? Exacto. Eso es lo que tú tienes que decir. ¿Y qué es lo que significa ese término? ¿Qué significa la carne? ¿Qué significa eso? Porque me está hablando a mí aquí Juan 1:14, que ese verbo ese verbo fue hecho. No que se hizo, fue hecho. Exactamente. Oye, fue hecho carne. Ahora, tú como investigador que está buscando aquí, que tiene buscando la verdad, tú tienes que saber y entender qué significa la palabra carne. Porque el verbo se hizo carne. No, exactamente. Fue hecho carne. Mira, una persona que dice ahí que si la gente está sujeta. No, papá, aquí nadie está sujeto a creernos a nosotros. Mírame, nadie. Eso es lo maravilloso de este canal. Que tú aquí no estás sujeto a creernos a nosotros. Aquí las personas que entran aquí entran a aprender. Exacto, porque para eso que estamos aquí, para aprender, y sabemos aquí de corazón y real que la Biblia te dice a ti en tu cara que es la carne. Lo que pasa es que tú no has entendido, y tu líder hace contigo lo que a él le da su gana, igual con la élite, porque son uno. Y él, un líder, no puede hablarte a ti lo que yo te estoy diciendo aquí, porque le quitan su título y lo despojan. ¿No entiende todavía? Lo despojan de su pastorado. Y cuando tú estás a ese nivel, con montones de beneficios, oye, tú a tu mamá la vendes a Satanás. Y a ti no te importa nadie, solamente usted y su familia y su bienestar. ¿Qué más quieres saber? Que tu pastor no te puede decir a ti, que él no te lo va a decir nunca en la vida. O sea, eso es como secreto de Estado. ¿Qué más quieres saber?
Tú investígate qué es la carne. Estamos cansados aquí en este canal de explicárselo a la gente. Y el propósito de este video es de que tú entiendas y tú comprendas qué rayo es la carne. Que la Biblia tanto habla de eso. Pablo se cansó de hablar de eso. Pablo de Tarso, Exacto. santo de los santos, él se cansó de hablarte de eso a ti. Y tú no has entendido todavía. Al sol de hoy, en el 2022. Y el tiempo no para. Exacto. Entonces tú estás vivo y estás en una época de investigación y de información. Anda. Investígate los términos bíblicos para que tú puedas entenderla y no venga un charlatán que se crea más sabio que tú con un saco y una corbata, peinado para atrás y una gafita, y que te hable un español perfecto porque van y estudian y se preparan bien para eso mismo, y tú le creas. Papá, para eso es que tú estás aquí, para tú creerle a ellos y no cuestionarlo, porque si lo cuestionas te cortan. Juan capítulo 1, verso 14, te dice, y aquel verbo fue hecho carne. No te está diciéndote a ti en tu Biblia que ese verbo se hizo un ser humano. Tú lo estás leyendo, lo que te está diciendo. No, cosa que da miedo. Exacto. Confirma eso. Tú lo estás viendo y te está diciendo a ti que fue hecho carne. No me está hablando a mí que fue hecho un ser humano. Sí, eso es para los que dicen que la Biblia habla clara. Sí. Habla clarita. La Biblia habla clarita, señores. No hay que interpretarla. Está clarito. Te estamos preguntando a ti en esta hora, que si tu Biblia a ti te dice a ti, como te lo presenta la élite, que si se hizo un hombre de carne y de hueso masculino o si se hizo un ser humano. Queremos saber eso. Excluyendo la Biblia Nueva Versión Internacional, porque esa se la dieron esa salió por la ignorancia tuya. Esa Biblia la sacaron por la ignorancia tuya. Porque la gente no sabe qué significa la palabra carne. Porque si la gente hubiese sabido, ellos ni la tiran. No sacan esa versión. No sacan eso, que no se vende. No se va a vender porque si ya sabemos. Exacto, si tú sabes que es la carne, ellos no te pueden venir a ti con el cuento que se hizo un hombre. ¿De dónde sacan eso ellos? ¿De dónde es que ellos sacan eso? Pero lo sacan y lo venden por la ignorancia de la gente. Exacto. Porque la gente ve por aquí y escuchan por aquí. Entonces eso fue lo que te dio a ti la élite. Papá. Entonces, investiga qué es la carne. Tienes que investigar eso. Hoy en tu casa, sentado tranquilo. Y te vamos a dar el capítulo para que vaya empezando. Juan capítulo 8. Tú lees el contexto. Del 2 al 15. Tú vas a leer el contexto, entonces ahí te van a decir. Si no entiendes, está un poco medio renuente. Y ahí está Pablo de Tarso. Creo que en los Corintios él habla mucho de eso. Los Corintios, En Romano. En Romano habla mucho de eso. En Gálatas, Efesios, él se cansa de hablar de la carne. Pablo de Tarso. La Biblia está hablando contigo y te está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne. No te está diciéndote a ti ahí que aquel verbo se hizo un ser humano. No te dice así. Que eso es lo que choca. No me está diciéndome a mí eso. Es que eso derrumba muchas cosas. Exacto. Entonces ahí viene la pregunta. Ok, pero ¿y quién fue Jesús entonces? Entonces, ¿quién fue Jesús para ustedes? Según la Biblia y según lo que está escrito en el libro y lo que Pablo dice, Jesús es el Señor. Jesús es el mediador de entre Dios y los hombres, que eso es lo que él quiere decir cuando dice que él es el camino, la verdad y la vida. Sí. Papá, según la Biblia, no me crea. Exacto. Y también te dice que Jesús fue un cuerpo. Te dice a ti que Jesús fue un cuerpo. No te dice a ti que el verbo fue Jesús. No te dice eso.
fue carne. Eso fue la élite que se le inventó, conjuntamente con Roma. Con Roma, exactamente. Y te lo dieron en película y muñequito. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Qué es la pregunta? Sí. Entonces, ahí se queda en manifiesto lo que le venimos diciendo a la gente, que la Biblia, las palabras bíblicas no son literales. Y si tú la desconoces, tú no vas a entender nunca jamás. Y los líderes que son manipulados por las élites te van a comer con yuca y van a vivir de ti, porque está escrito. Vive del evangelio. ¿Qué dice la Biblia tuya? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Que el verbo se hizo un ser humano? ¿O que el verbo se hizo un hombre masculino con sus genitales? Estamos en capítulo 1 de Juan, verso 14. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te está diciendo la Biblia? No lo que nosotros te estamos diciendo. ¿Qué te está diciendo la Biblia? ¿Qué se hizo? Ese verbo, ¿qué fue que se hizo? ¿Qué fue hecho? Como dice ahí, ¿se fue hecho un ser humano? ¿O un hombre con sus genitales? Te dice claro, muy bien claro y pelado. Fue hecho carne. No te está hablando a ti de un ser humano. No te está hablando a ti de un ser humano. No te está hablando a ti de un hombre con sus genitales tampoco. Fue hecho carne, te dice. O es que estamos viendo, o es que lo estamos leyendo mal nosotros. Lo estamos leyendo mal, mi gente. El 1.14, lo estamos leyendo mal, ¿eh? O que no estamos entendiendo. ¿Qué fue hecho entonces? Porque yo estoy leyendo que ahí dice carne. Jesús venía aquí hablando de una verdad. Él venía dando testimonio a una sola verdad absoluta. Y esa sola verdad cambia el mundo, mi gente. No que son muchas verdades, es una. En Juan 8:54 te dice a ti, Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es quien me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea que aquí estamos viendo bien claro que Jesucristo, Él no venía aquí hablándote a ti de Él mismo. Te está diciéndote a ti que Él venía aquí hablando de otra cosa, a dar testimonio a la verdad, no de Él. No de Él mismo. Tú sabes que la gente se enojan. Sí. Sí, men. Porque cuando se sienten... Ellos creen que están que conmigo. Tú no te enojas cuando se sienten acorralados de algo que no pueden decir, se enojan. Sí. ¿Y por qué estamos así haciendo tanta hincapié en ese tema? Porque no queremos que se desvíe el tema. No, exacto. Papá. Porque cuando sacamos y hablamos como de otro tema, de una vez se agarran, cuando se sienten como mielquina, ya me desenmascaran aquí. Espérate, déjame yo, pero ellos tocan otro tema, déjame yo irme por aquí. No. Aquí, Juan 1.14. Exacto. Y yo quiero que tú me escribas. Mire, mi Biblia a mí me dice que Él se hizo fue un ser humano. El verbo. Que el verbo, mi Biblia me dice a mí, el verbo se hizo un ser humano, muchacho. Y yo no escribí tu Biblia. No fue testimonio de la verdad que escribió tu Biblia. No fuimos nosotros que le escribimos. El problema eres tú, que no entiendes. Y cuando alguien te trata de explicar las cosas, tú dices que mentiras. Como que tú estás encadenado. Y viene una gente a ti a quitarte la cadena y tú le dices, no, déjame así, que yo estoy libre. Y tú encadenado hasta el tope. Y te enojas si te quieren quitar la cadena de aquí, de tu mente, de lo que te hicieron pensar, porque tu cerebro está lavado, papá. Desde niño.
Y el lío es desaprender. Exacto. Ya nosotros hemos explicado en varios videos anteriores qué significa la carne. Entonces aquí Jesucristo en Juan 18, 37 y 38, ahí se ve claro de que Jesús está hablando era de lo que él venía dando testimonio. Exacto, y aparte de eso, Jesucristo siempre hablaba en segunda persona. El 99.9% de lo que él hablaba era en segunda persona. Papá. Ahí, exactamente. Aquí te dice Juan 18, 37 a 38. Dice: le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea que Jesús, el cuerpo, venía aquí hablando de eso, dando testimonio de esa verdad. No que él es la verdad. Ahí no te está hablando a ti que él es la verdad. Él va a dar testimonio de eso. Exacto, exactamente. Entonces, lo que él llama la verdad, Jesús, cuando estaba aquí, cuando el cuerpo de Cristo estaba aquí, era del evangelio. De ese evangelio, que es lo que ellos llaman el verbo que se hizo carne. Entonces, también le llaman el testimonio de Jesucristo. ¿Al qué? Al verbo que se hizo carne, papá. Le llaman de esa manera. ¿Ok? De esa manera también le llaman al verbo que fue hecho carne. Le llaman el testimonio de Jesucristo, o de Jesús, o de Yeshua, como quiera que le llame. Sí, porque, para que se sientan conformes y sepan de quién le estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de eso de la carne es una ley, una ley. Exacto, por una ley que te rige, que tú te riges bajo una ley. ¿Cómo así? Como tú te riges hoy en día. ¿Por dónde tú crees que tú te riges? Te rigen a ti. ¿Por dónde que tú crees que los hombres se rigen aquí? ¿Se rigen por su propia cuenta? Por la ley. Por si tú no lo sabías, ya lo sabes. Se lo vamos a leer ahora para que lo entiendan. Y ese verbo que dice el 1.14, que es Dios, ese verbo se dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho una ley. ¿Para quién? Para ellos, para los que estaban en ese cuerpo. Y dice, y habitó entre nosotros. Ya esa ley, al volverse una ley, te dice a ti, ese verbo a volverse carne se volvió una ley para ellos. Y esa ley era que regía ese cuerpo, a lo que pertenecían en ese cuerpo ahí. Te dice a ti, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Pero no es un ser humano, sino te está diciendo a ti su gloria, el reino, lo que ellos veían, si los hombres, si la humanidad se rigieran por esa carne, por ese verbo que se hizo carne, que fue hecho carne. Si ese verbo que se hizo carne te rige a ti, ya ese verbo se va a volver tu carne ya. Jesucristo en una te decía a ti, el que come mi carne, te dice el cuerpo de Cristo. Ajá. Te dice a ti, el que come mi carne, pero no la carne de su pellejo, no, sino lo que lo regía al cuerpo. Lo que regía ese cuerpo era que él le iba a dar a la gente para que el mundo sea salvo. El evangelio, ¿eh? Exacto, mi carne que yo le daré. El verbo que se hizo carne. Exacto. Esa es la carne. Es el testimonio que él venía aquí hablando. Es la verdad que él venía aquí testificando. El verbo que se hizo carne. Y esa carne era que el cuerpo le iba a dar al mundo para que el mundo se cambiara, fuera totalmente diferente a lo que se está viviendo hoy en día. Exacto. Ese verbo estaba en ese cuerpo, ya regía ese cuerpo, pero el cuerpo no es la carne.
sino el verbo que se hizo carne estaba en ese cuerpo, ya lo regía como una ley. Sí. Ese cuerpo ya lo regía una ley, y esa ley te está diciendo a ti, Juan, y ese verbo fue hecho carne, fue hecho una ley, habitó entre nosotros. Esa ley nos rigió a nosotros. Sí, eso es rey. Esa ley nos está rigiendo a nosotros, y vimos su gloria, te dice. Vimos su gloria. Nosotros hablamos de eso. O sea, le dijimos a la gente qué es lo que significa gloria. Exacto. En un video anterior. Entonces aquí el que te está escribiendo, vamos y lo repetimos, te está diciendo que ese verbo lo regía a ellos. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Es como cuando dice a ti, Jesucristo en una, que dice a ti, el reino de los cielos está en vosotros. Viene siendo lo mismo. El reino de los cielos está en ustedes. Te dice a ti, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en vosotros. Entre nosotros, entre el grupo de personas que Juan, aquel que está escribiendo eso, está excluyendo en ese cuerpo. No sé si están entendiendo, mi gente, que es lo que nosotros estamos tratando de explicarle aquí, de lo que te está escribiendo a ti, Juan. Y Jesús, muchas se están preguntando quién es Jesús. Jesús es el cuerpo, donde el que está escribiendo pertenecía. Jesús. Ese que está escribiendo ahí, que te dice a ti ahí, y aquel verbo habitó entre nosotros. Sí, Jesús fue el hombre que venía aquí predicando de que el verbo fue hecho carne, y hablaba de eso. Eso es lo que te habla la Biblia. O sea que para ellos ese verbo se hizo carne, para eso, para ellos. Te lo está diciendo así claro. Y aquel verbo y habitó entre nosotros. O sea que ese verbo que se hizo carne para ellos, ya lo estaba rigiéndolo a ellos, a ese cuerpo. Ese cuerpo lo regía. Y ese era el testimonio. Y ese era el testimonio que él le venía dando a Pilato, que era, él venía dando testimonio a la verdad. Y se lo leímos. ¿Y cuál es la verdad? Juan 1:1. Y que ese verbo fue hecho carne. Sí. Fue hecho una ley. Se hizo ley. Sí, porque él venía, la gente sabe que Jesucristo vino hablando de algo. Hablando del reino. ¿Y cuál es el reino? El verbo hecho carne. Y Jesucristo te dice a ti que el que come su carne. Exacto. Dando a entender de eso, del verbo que se hizo carne. Y habitó entre ellos, habitó en ese cuerpo. Y habitó en Jesús. En ese cuerpo, exacto. Porque eso es lo que dice Pablo. Que habitó en él habitó ¿cómo es? Que él dice, Pablo, que en él habitó la plenitud de la deidad. ¿Cómo sí, así? Algo así que él dice. De una forma ya religiosa, su nivel Dios. Él te dice a ti. Porque habitó, ¿el qué? El verbo que fue hecho carne, papá. Para no salirnos del contexto y de lo que estamos aquí hablando, ni para que te salga pensando cositas raras. Ok. Estamos aquí, Juan capítulo 1, verso 14. Y yo te apuesto a ti que tu Biblia, que no la escribí yo, ni la escribió él, ni tú tampoco, ni ningún miembro de tu familia la escribió, te dice a ti que el verbo fue hecho carne, que te dice. No te va a decir a ti que el verbo fue hecho un ser humano. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Y como tú crees que Jesús es el verbo, entonces tampoco te dice a ti la Biblia que el verbo fue hecho Jesús. ¿Qué es lo que te dice la Biblia a ti? Juan 1:14 no te dice Jesús eso. Te dice a ti, el que come mi carne, refiriéndose al verbo que se hizo carne. Papá. Que estaba en el cuerpo. Y el cuerpo Jesús. Ok. El cuerpo Jesús. El cuerpo Jesús. Y la carne es lo que estaba en Jesús. Era lo que regía el cuerpo. Te dice a ti 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dándote a entender a ti que el que está escribiendo está incluyéndose en el cuerpo. Pertenecía al cuerpo.
No estaba excluido, no pertenecía, dice a ti, y habitó entre nosotros. Sí. Que era ese verbo lo regía a ellos, se volvió una ley, se volvió una carne. Y esa carne, eso que están hablando a ti, eso que hablaba ahí, decía, la carne que yo le daré, lo que estaba en ellos, lo que estaba en ellos, en el cuerpo, es que va a salvar al mundo, la carne que yo le daré. El que come mi carne, te dice Jesús, el cuerpo, el que come mi carne. ¿Pero cuál carne? Eso, el verbo que se hizo carne. Ajá. Lo que estaba en el cuerpo. No Jesús, porque Jesús es el cuerpo. Sí, Jesús hablaba de eso. Y Jesús daba testimonio del verbo, la verdad. Daba testimonio de eso. Él no daba testimonio de sí mismo. Juan 8:54 te lo dice claro. Y en Juan 18:37 te dice claro que él vino dando testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? La carne que él va a dar al mundo. Esa carne que se hizo verbo, que ese verbo que se hizo carne en el cuerpo para ellos. Y habitó entre nosotros. Ese verbo, al habitar en ellos, se volvió una carne. Al habitar en ellos, se volvió una carne, una ley, mi gente. Y esa ley era que él estaba dándole al mundo. Sí. Y esa ley también la vemos en Juan 15:12, la vemos ahí, esa ley, esa carne, la vemos en Juan 15:12. Sabes que muchas veces también ellos hacen alusión al verbo como al evangelio. Ellos hacen como un cordero. Ellos la ponen, le dan ese sentido de que es un cordero. Por eso Juan cuando lo ve, Juan el Bautista dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Que estábamos hablando de eso los otros días, ¿te acuerdas? Exacto. Entonces, no sé si están entendiendo, hermano. Sí, no, ya esperemos ya que hayan entendido. ¿Qué significa? Aquí. Exacto. Y toda aquella persona que está pensando, entonces, está bien, es cierto, no me dice a mí que se hizo un ser humano. Juan 1:14 no me está diciendo, soy consciente, porque soy una persona que razono y no me lo está diciendo. Ahora, ¿qué significa ese término? Exactamente, ahí que yo quiero que llegue. ¿Para qué? Para que tú sientas necesidad de saber qué significa ese término. ¿Qué significa la carne? Y cuando tú entonces sientas esa necesidad y quieras aprender de corazón, tú vas a buscarlo y vas a entender y vas a tener un conocimiento nuevo en tu vida y lo vas a aprender. Y va a decir, ya entiendo algo más de la Biblia cuando se refiere estoy entendiendo, a lo que es carne, porque en la Biblia se habla muchísimo de eso. Lo que es hombre y de carne se habla muchísimo en la Biblia. Y ese verbo fue hecho carne y habitó y habitó en nosotros, entre nosotros. ¿Y qué significa eso? Que habitó en el cuerpo. Habitó, ese verbo que se hizo carne, habitó en el cuerpo. Habitó en Jesús, el hombre. Sí. Por eso era que el cuerpo decía, el que come mi carne. ¿Cuál carne? Lo que estaba en mí, lo que está en el cuerpo, lo que se hizo, el verbo que se hizo carne, que estaba en el cuerpo y habitó en el cuerpo. Jesús es el cuerpo, mi gente. A donde habitó el verbo. Exacto, Jesús. A donde habitó el verbo que se hizo carne, habitó en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es Jesús. El hombre. Que es un cuerpo, un hombre. Ese otra también la gente también tiene que entender y comprender qué significa la palabra hombre. Para poder entender quién fue Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que queremos que entienda. De que la gente entienda y comprenda eso, ya va a entender quién fue Jesús en realidad. Y el Jesús que nos están brindando a nosotros, que nos están dando a nosotros, que nos brindó la Iglesia Católica, o el sistema establecido, nos dio.
es una mentira. Sí, porque recuerda, oye, Ya cuando tú entiendes eso, ya esa mentira de de lo que nos han vendido a nosotros, de que ese Jesús que nos han dado a nosotros la élite, de ese Jesús que tú crees que es Jesús, es mentira. Cuando tú entiendes quién fue Jesús en realidad, quién significa la palabra hombre y el cuerpo. Ya cuando tú entiendes esa terminología, hombre y cuerpo, ya tú vas a ver quién fue Jesús en realidad. Y no te van a meter gato por liebre el sistema. sí, exactamente. Entonces, realmente esperemos que hayan entendido. Si está un poco confuso, lea su Biblia, no nos crea, no le crea testimonio a la verdad. Solamente nosotros aquí venimos a leer la Biblia, a compartirla y a compartir con usted de lo que está escrito ahí. Exacto. Y venimos aquí diciéndote a ti lo que está escrito ahí. Ahora, que tú no lo entiendas, ya es otra cosa. Son otros 20 pesos aparte. Ajá, ya es otra cosa. Yo no lo entiendo. Lo que estos tipos me están tratando de hablar, yo no lo estoy entendiendo. Pero nosotros somos conscientes y sabemos por qué tú no entiendes. Y es porque tú no entiendes los términos bíblicos. Las palabras, ¿qué significan las palabras? Ajá. Tú tienes que aprender eso. Y nosotros, cuando nos dimos cuenta de eso, nos enfocamos mucho en eso, en qué es lo que significan las palabras, los términos que ellos utilizan, que para nosotros, de una forma literal, lo entendemos de una manera literal y lo estamos malentendiendo. Pero yo estoy consciente que aquellas personas sabían cuando hablaban, cuando se escribían, ellos sabían ya. Pero en esta generación de ahora, la gente no entiende nada. Exacto, porque se lo han dado de una forma literal. Y así que lo enseñan los pastores y los líderes. Todos lo han entendido de una manera literal. No es que ellos están diciendo, te están hablando mentiras, sino te lo están leyendo literal. Y es el problema, cuando tú la entiendes literal, la está malentendiendo. La está malentendiendo de qué se está tratando en realidad, de qué es lo que están tratando de decirte y qué es lo que están tratando de transmitir y a qué se están refiriendo con las palabras. Exacto, porque si un pastor no lee eso, nosotros lo vamos a entender de la manera no literal, pero él la va a entender literalmente. Entonces, cuando estemos dialogando o hablando sobre eso, va a haber un choque. Él no va a decir a nosotros que la estamos entendiendo mal y nosotros por igual. Y siempre va a haber un choque. Papá. No el que te está hablando a ti mentira. Pero si él te lo entiende, si él te lo enseña a ti de una manera literal, te está hablando mentira. Él te va a tener que explicar. Porque él supuestamente y alegadamente tiene el espíritu. Exacto. Ok, no es que tú le vas a venir con una pregunta y él te va a decir, tiene que tener el espíritu, tú tienes que tenerlo para tú entenderlo. Pues usted lo tiene, papá. Explícalo. Explíquelo, usted tiene que explicarlo. Y conversa con Dios y Dios le revela muchas cosas a usted. Exacto, usted está ahí porque usted el que tiene el espíritu y tiene que entenderlo. Y cuando lo entienda, tiene que explicarlo a las personas de una forma literal para que la entiendan, porque recuerda que no son espirituales. Y ellos se agarran de ahí cuando no entienden un verso bíblico, porque entienden, ellos es algo como, es como una manipulación que hay, que uno no encuentra ni cómo llamarle. Bueno, en fin, mi gente, gracias por darse cita nuevamente con nosotros. Nosotros esperamos en realidad que usted entienda, porque como ya siempre le decimos, que Testimonio a la Verdad está aquí para aprender y no para contender con la gente, sino para que la gente vea su Biblia desde otro punto de vista, porque de la forma en que tú la entiendes de una manera literal no tiene sentido. Siempre va a tener sed y va a estar sediento buscando agua en todos los pozos y no va a entender y te va a confundir mucho más. Y así, de esa manera, no se debe entender la Biblia. Tu líder lo sabe y no te lo dice. Aquí te lo estamos diciendo. Ok. Así que queden en paz, mi gente. Les deseamos que tengan una feliz tarde.